Y decíamos entonces que en esta época de la República se apagaba la República y se encendía el barrio por la chismografía de las comadres de barrio, porque en esa instancia eso le pasaba a Roma. Elementales como sus razones, básicas como sus argumentos, ruines como sus propósitos, miopes como sus miradas y oscuros como sus horizontes. Y por este motivo, en Diálogos del Orador, libro 2, escribe el brillante filósofo y senador Marco Tulio Cicerón: la historia, testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, mensajera de la antigüedad. ¿Y sabe qué, señora, señor? La frase de un historiador, de un poeta, de un filósofo, de un escritor, como lo era Marco Tulio Cicerón, no solamente son bellos conceptos, simplemente una frase de ellos es una parte de la realidad que, escrita en palabras, describe aquello que el hombre siente, quiere, espera, necesita, anhela. Y entonces la historia no solamente es una cronología del tiempo, la historia es el arco iris de la conducta del hombre a través del tiempo. Y me valgo de la figura del arco iris como fenómeno que se produce en la atmósfera, como el llamado muestrario diferente de colores, queriendo significar con esto que la conducta del hombre no es única, que la conducta del hombre no es invariable, que la personalidad y el carácter del hombre están sujetos al tiempo de la experiencia y a la experiencia del tiempo. Y como el programa de hoy es una Argentina desconocida, señora, señor, la estrategia brillante de San Martín, en el cruce de los Andes, el heroísmo incomparable de Güemes en el norte de la República, los escritores Rafael Obligado, Pedro Almafuerte Palacio, Ricardo Guiraldes o don José Hernández, los médicos tales como Argerich, Finocchieto, Favaloro, los pintores Berni, Castañino, Quinquela Martín y otros más. Esa Argentina fue el espejo en el cual se miró toda Europa, los árabes y los judíos, y por eso venían en masa a la República Argentina. La Argentina de estos tiempos, señora, señor, no es una Argentina desconocida por la rosca, por la corrupción y o el acomodo político, porque la rosca, la corrupción y el acomodo político son miserias de la política a través de todos los tiempos. La Argentina de estos tiempos es desconocida sencillamente porque el populismo y la demagogia son las causas políticas de crear esclavos electorales y bolsones de votos cautivos a futuro, porque la impunidad es una fábrica de delincuentes y porque el nivel educativo actual de la República Argentina, estamos en el anteúltimo lugar en el mundo, crea una suerte de fábrica de ignorantes que dependerán a presente y o a futuro del poder oficial de turno. Y entonces, demagogia, populismo, impunidad, ignorancia, no solamente son las causas de una Argentina desconocida, son las causas de una Argentina vulgar. Ya decía brillantemente don José Ortega y Gasset en La rebelión de las masas: lo característico del momento es que el alma vulgar tiene la insolencia de afirmar el derecho de la vulgaridad y lo impone a donde quiera. Y entonces, de pronto, el garrotazo o el palo del piquetero, el insulto o el apriete del sindicalista, la guarangada abyecta y descarada del político corrupto, muestran una Argentina
que no solamente está desconocida, una Argentina actual, una Argentina vulgar, porque mientras en la época de oro de esa República Argentina que todos conocimos, la elegancia era la regla y la guarangada la excepción, hoy lamentablemente la guarangada es la regla y la elegancia a veces, si lo es la excepción. Última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Bien, primer tema de la agenda internacional. Ollanta Humala, flamante presidente del Perú. Usted recuerda, señora, señor, que la semana próxima pasada decíamos que si Ollanta Humala seguía los ejemplos de Daniel Ortega en Nicaragua, de Evo Morales en Bolivia, de Rafael Correa en Ecuador o de Hugo Chávez en Venezuela, Ollanta Humala tendría los ojos en la nuca. Y si Ollanta Humala, el flamante presidente de Perú, seguía los ejemplos de Michelle Bachelet en Chile, de José Mujica en Uruguay y de Lula da Silva en Brasil, Ollanta Humala tendría los ojos al futuro. Pues bien, la primera visita oficial que como presidente realizó Ollanta Humala fue al Brasil y se entrevistó con el expresidente don Ignacio Lula da Silva. Allí con Lula da Silva, Ollanta Humala, no solamente en Brasil con Lula da Silva, sino de vuelta en Perú, Ollanta Humala promete defender la propiedad privada, la empresa privada y los gestos que en materia económica ha logrado el expresidente Alan García. Ustedes recuerdan que Perú es el primer país de América Latina que en los últimos 4 años ha crecido más que ninguno. Y así como se ha globalizado o se globaliza en el mundo la economía y la política, parece que también en muchos mandatarios o primeros mandatarios del Estado se está globalizando el sentido común. Sería bueno que vengan vientos acá a la República Argentina para que también se globalice la seriedad, la responsabilidad y el sentido común. Primer tema de la agenda nacional. Las fórmulas políticas Hermes Wiener, Norma Morandini, Javier González Fraga, vice, Ricardo Alfonsín, presidente, le están quitando el sueño al Frente para la Victoria, porque antes el Frente para la Victoria transitaba de manera tranquila, triunfante y hasta soberbia el escenario electoral. Eso era hasta hace 2 meses. Al aparecer la fórmula política Ricardo Alfonsín, Javier González Fraga, con un techo del 29% y un piso del 21%, y ahora confirmada que fue la fórmula Hermes Wiener, Norma Morandini, con un techo que está entre el 14% y el 20%, si usted le suma, señora, señor, las candidaturas de Rodríguez Sá, de Duhalde y de Alicia Carrió, y hace toda la sumatoria completa de la oposición política, es muy probable que en el turno electoral de este próximo octubre 2011 se repita el escenario del 2009. El electorado votará el 70% a la oposición política y el 30% será del Frente para la Victoria. Y esto sí es una pesadilla del gobierno oficial. Segundo tema de la agenda nacional. Daniel Filmus comienza a perder votos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque la Casa Rosada y la Cámpora, señora, señor, están seriamente enfrentados con el PJ de la capital federal. A tal punto esto es así que Pepe Albistur, que era el colaborador directo, es el colaborador directo de Daniel Filmus, fue sacado de la campaña como publicista y lo pusieron en su lugar a Fernando Braga Menéndez. Pero esto no solamente es así. Daniel Filmus no sonríe, Daniel Filmus no está haciendo campaña política, pero además Daniel Filmus ha bajado en las encuestas
porque el tema Jokländer le ha quitado ya entre el 4 y el 6% de la intención de los votos. No es igual la bandera del progresismo y los derechos humanos a la bandera de un delincuente que con motivo de los derechos humanos se roba los dineros públicos. Tercer y último tema de la agenda nacional. Jokländer y Scioli, las dos S que le quitan el sueño a la Presidente. Y mientras el Frente para la Victoria se mostraba o muestra la insolencia en su momento de Luis Delía o cada tanto del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, o la impunidad que muestra el Frente para la Victoria en los amigos del poder, en elementos tales como Hugo Moyano, Lázaro Báez y Cristóbal López, la frutilla del postre es el delito incalificable de Jokländer con los dineros públicos. Jokländer es una de las S. La otra S, señora, señor, la otra S es Daniel Scioli, que se lo ve por estos tiempos aplomado, seguro, con un techo superando ya el 40% de los votos, un Daniel Scioli que se lleva bien con todos los partidos políticos de la República Argentina, con todo el periodismo y con todos los empresarios. Y a usted, señora presidenta, doña Cristina Fernández, seguramente le quita el sueño estas dos S. La S de Jokländer por delincuente, que ya casi le ha restado a usted un 8% de los votos, y la S de Scioli, que está dejando de ser un llamado plan B para en forma meteórica ubicarse como el plan A del Frente para la Victoria. Pero que a esta altura del programa no hable más el doctor Mariano Zaubidet, que hable la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual, como lo clásico, nunca pasa de moda. Que hable Lucio Anneo Séneca, filósofo estoico español, 4 después de Cristo, 65 después de Cristo. Y en el diálogo de Séneca de la brevedad de la vida, allí dice el gran maestro de filosofía español: contra las pasiones se ha de pelear con ímpetu y no con sutileza. Y yo he creído de perlas esta página de la filosofía clásica. ¿Sabe por qué, señora presidenta, doña Cristina Fernández? Porque usted, como el doctor Kirchner, en muchos momentos y aspectos escandalosos de la impunidad obscena que existe en la República Argentina, guardaron un profundo silencio de estampa. Es hora, señora presidenta, que en el caso del delito de Jokländer usted dirija la palabra, porque si sigue guardando silencio en el delito de Jokländer, comprometerá su futuro electoral. Pero también, si sigue guardando silencio, señora presidenta, en el caso del delito de Jokländer, se debilita en la República Argentina la conciencia, el trabajo, la responsabilidad y el sentido común. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.